Y continuamos en la tarde entre nosotros. Nos conectamos con el doctor Ángel Luis Moltoni, a quien le damos el buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? Bien, Horacio, buenas tardes. Y como siempre comenzamos saludando a la audiencia. Bueno, y saludada que fue, usted nos dirá cuál es el tema que nos ocupa en esta jornada. Mira, yo cuando la impresora, como te comentaba recién, andaba bien, me puse a hacer un trabajo que lo imprimí, y si vos no crees inconveniente, lo voy a leer. Avanti, avanti. ¿Acaso hemos perdido la capacidad de reflexionar? En la página 699 del tomo quinto del Diccionario Enciclopédico Abreviado de Pasacalpe, Argentina, edición de 1945, encontramos para la palabra reflexionar la siguiente definición: considerar nueva o detenidamente una cosa. Los medios de comunicaciones vigentes, siendo instrumentos que se nutren de las nuevas tecnologías, ofrecen en general a la población sus productos de noticias cotidianos, armados, listos y envasados para ser consumidos por sus seguidores, de manera similar a lo que acontece con otros bienes del mercado. Conforme sean los intereses políticos, económicos y demás objetivos de la circunstancia, que deben cuidar y o proteger, disponen el armado de las emisiones diarias, sus posteriores ampliaciones o correcciones, de manera tal que podamos apreciarlas como un producto terminado, es decir, que no requiere de otros momentos posteriores a los fines de poder ser utilizados por los usuarios, destinatarios por supuesto, frente a posibles consideraciones de índole personal. Consecuentemente, el posible y posterior debate que puede llegar a generarse como secuela de la versión difundida por uno de los sectores, conlleva al otro u otros a responder con el mismo tipo de esquema, es decir, su oferta pública también constituye un producto informativo entre paréntesis, terminado, y por ende tampoco está dirigido a provocar o promover las posibilidades de su análisis. En nuestra humilde opinión, lo sucedido recientemente alrededor de las duras críticas respecto a las personas docentes que realizara Soledad Acuña como ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires constituye un claro ejemplo de lo que nos ocupa. Más allá de los naturales y esperables rechazos y reclamos de los gremios docentes involucrados, entre paréntesis, que pretenden incluso la renuncia de la ministra en cuestión, los contenidos de los enfoques fueron derivando hacia otros ámbitos materiales. Así aparecieron las referencias de su transitar como alumna del colegio secundario de la ciudad de Bariloche, en tiempo que su director era ya una persona reconocida como importante miembro del militarismo nazi. Como resultante de lo señalado, se comenzó a crear la imagen de una ministra que, habiendo sido alumna en tales momentos, podría haber experimentado un adoctrinamiento acorde con los principios, valores y métodos utilizados en el régimen alemán hitleriano, que subsistía vigente en la persona de su director. De allí que el contenido de sus mencionadas duras críticas, como ser que las personas docentes son cada vez más de los sectores más bajos, a niveles socioeconómicos, más grandes en edad, que eligen la carrera docente después de haber fracasado en otras actividades, etcétera, se pudieron llegar a entender como un resabio del poder discriminador y excluyente que existió y aplicó el régimen nazi en Alemania. Pero además, dentro del mencionado combo y como un valioso anexo, la ministra aparece también con su preocupación basada en la existencia presente de doctrinas políticas en las aulas escolares. Hasta aquí las cosas no presentan mayor relevancia. Tal es así que los argumentos utilizados por todos aquellos que apoyan a la ministra, periodistas de la prensa oral, escrita y televisiva, al igual que los políticos, entre paréntesis, políticas del palo, la han eximido de las posibilidades de ser considerada una docente actual que de una manera u otra sea portadora de las teorías y prácticas inherentes
a un pensamiento discriminador y autoritario, que podía responder a los valores de vida puestos en marcha en su momento por el régimen hitleriano, al que sin duda perteneció oficialmente en su Alemania el director del Colegio de Bariloche. Entonces, cabe que nos preguntemos, ¿realmente la ministra no pretende asimilar ni por ende aplicar en las aulas de la ciudad de Buenos Aires métodos discriminadores y autoritarios que puedan tener alguna posible vinculación con la pensable doctrina alemana nazi que llegó a recibir en el Colegio de Bariloche? En principio decimos que sí, pero dejó una señal muy peligrosa. Es aquella que se muestra cuando les solicita de manera expresa a los padres de los alumnos de la ciudad que denuncien, entre paréntesis, se entiende ante su ministerio, la existencia en los colegios de casos de adoctrinamiento de sus hijos, configurando lo pretendido claras conductas personales que requieren, entre comillas, delatar a los docentes identificados en dichas tareas. Al respecto, y acá viene el núcleo del título, una reflexión histórica nos debe conducir a recordar que en la Alemania nazi tal metodología formaba parte de su operatoria cotidiana de control de la población, con los públicos resultados vistos en los campos de concentración. Eso es lo que trato de hacer entender, que no nos han servido ni de un lado ni del otro los enfoques que hemos generalmente visto, sobre todo en la televisión, respecto a esta dura situación de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con los medios. Es decir, cada uno se siente su banquito como si fuera una lucha grecorromana o lucha libre o boxeo incluido, y ahí tienen a sus encargados de tirar la toalla llegado el caso. Y no salen, cada uno se queda en su rincón. Entonces no salen, como salen los contendientes al medio del lugar para desarrollar su actividad deportiva y combativa, y consecuentemente, al no estar en el medio, no tratar de ubicar la situación en el medio, no permiten prácticamente que ninguno se ponga a reflexionar. Unos van a decir sí, porque sí, otros dicen no, porque no. No nos permiten, no nos dejan en esto y en otras cosas. Está pasando en cierto modo con la muerte de Maradona ahora. Es decir, no sirve ese tipo de información, porque está cargada de intereses de todo tipo dando vuelta, y cada uno se queda en ese lugar, porque si en algún momento abrieran la puerta para considerar otra mirada sobre lo que ha sucedido, sería distinto, nos ayudaría un poco a pensar y a ponernos nosotros en una actitud pero una actitud sana de ubicación dentro de la realidad. Para mí uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo hoy en materia de comunicaciones, y por mucha utilización lógicamente de tecnología, no hablemos de las redes sociales, donde todavía se está cuestionando en Estados Unidos esta última elección de presidente. Hasta a Venezuela le han imputado participación, y por supuesto al gobierno de Venezuela, no al pueblo, dentro de la última elección en Estados Unidos. Entonces está muy complicado para tratar humildemente de poder llegar a una situación que sea, digamos así, razonable, ecléctica si cabe, pero que cada cual pueda en su momento pensar libremente, crear su imagen de lo que realmente puede haber pasado, haya pasado, no haya pasado, cuáles son las consecuencias actuales, está vigente. Fíjate lo que pasa con el tema del rugby ahora y unas declaraciones de hace tantísimo tiempo atrás. Es decir, está bien que descubre y lo pone en conocimiento de la población, está bien, porque la población en general, y menos ahora que nunca, tiene tiempo suficiente, padres, madres y adolescentes, de tener tiempo, digamos que los adolescentes un poco más, por cierto, tener tiempo para ponernos a tratar de buscar, investigar un poquito y buscar en distintos lugares fuentes de información que puedan ir considerándonos y poniéndonos en una situación de utilización, de
de aprendizaje de lo que quisiéramos hacer. Eso es lo que a mí ya me está, en algunos aspectos, ya hay momentos que tengo que salir de los canales, porque si no salgo de los canales es como que estoy intoxicado. ¿Sabe lo que pasa? Uno abre y pone el televisor y ya sabe lo que viene. Doctor. Incluso hay canales que ya tienen programas diagramados de tal manera que vos ya sabés qué viene después del mediodía, qué va a tratar cada uno. Y algunos, lógicamente, que son empleados, son periodistas, pero fundamentalmente empleados, actores, porque son actores por la vestimenta, por la posición, por lo que dicen. No hablemos de las mujeres pobrecitas que las hacen vestir, quieren que muestren piel en los canales de televisión, le hacen cruzar las piernas, que está muy bien, que crucen generalmente las piernas una delante de la otra, porque es elegante, pero tenemos una serie de consideraciones así que nos muestran un esquema. Y en el fondo lo problemático es que los ubican a unos y a otros en tal condición de dependientes laborales, que lo son desde el punto de vista del periodismo, sí, pero dejémosle, chicos, por favor, a uno en cada canal, dejémosle. El otro día en el Canal 5 sí, hubo una situación que verdaderamente fue para considerar, porque se ubicaron en el otro lado. Vos tenés que ubicar de acá y pensar en el otro lado. ¿Qué es lo que están diciendo en el otro lado? O pensando, o pueden haber considerado, porque si no, estamos muy ubicados unilateralmente. Yo eso lo veo así, no sé si muchos de nuestros oyentes lo considerarán también. A mí me molesta eso. ¿Sabe qué pasa, doctor? Estamos en la época donde prima la posverdad, que es esto, si creemos, es. Y también lo que prima es la opinión publicada, no la opinión pública, porque la opinión pública se conforma a través de la opinión publicada. En esa melange, entonces, nos encontramos con que es muy difícil que la gente termine sabiendo qué cosa es lo que ha sucedido. Termina aceptando según el corazón, las ganas, los ideales, termina aceptando lo que le dice un sector o lo que le dice el otro. Sí, eso es lo que en el fondo nos obliga a tratar de uno, en la situación de vidente, de televidente, de radio escucha, lo que sea, pensar un poco también, es decir, yo lo veo, esto que me están diciendo, lo veo de esta forma o me parece que puede ser distinta o con alguna modificación. No hay forma, no hay forma, doctor. Doctor. También se entiende que la circunstancia obliga, porque a veces el tema en cuestión cotidiano que está sobre la mayoría de la cabeza de la población en un determinado lugar o en el mundo, como ha pasado en el caso de Maradona, su influencia en el resto del mundo, como futbolista, por cierto, porque toda la gente que lo ha recordado en el mundo, no lo ha recordado a Diego Maradona en sus últimas situaciones de vida. Porque por ahí uno, cuando ve la cancha y el homenaje que le hicieron cuando cumplió los últimos años, y que en sí qué situación estaba él, verdaderamente no es para regocijarse, como dice alguien, no era todo lo contrario. Pero también tenemos que entender que todo ese reconocimiento mundial de tantos sectores ignorados muchas veces, que han tenido como demostración de consecuencia de la muerte de Diego, nos están diciendo también de que hay en esa persona un contenido desarrollado en algún momento bajo ciertos métodos, circunstancias, formas de vida, lo que querramos decir, que lo han destacado. Entonces no lo podemos utilizar por el gobierno a favor, ni lo podemos utilizar contra el gobierno en contra, porque los dos estamos haciendo algo que no es correcto, porque le estamos limitando su condición de ser humano y lo que él opinó durante su vida que debía ser o no ser. Aunque no nos demos cuenta, estamos cuestionando la libertad que Diego pretendió tener durante su vida, como pretendemos tener cada uno de nosotros. Que nos dejen pensar, que nos dejen en la medida que podamos obrar como pensamos, pero que nos respeten eso. Porque si nosotros nos respetamos, la esencia de la vida democrática desaparece. Es así de simple. Doctor, la seguimos el jueves, Dios mediante. Dios mediante, con un tema. Estoy viendo el tema versus tren versus avión. Tren versus avión. Versus avión. Ajá.
Lo vemos el jueves entonces, lo charlamos. Al pelo, al pelo. Ha sido charlando con el doctor Ángel Luis Moltoni en la tarde de Entre Nosotros.